Y sin embargo hicieron toda una campaña pro familia, pro, no sé, yo soy pro familia, yo soy pro, no sé cómo decían ellos. Y la gente se volvió en una campaña de odio. Y en eso desemboca. O sea, el discurso de odio es el resultado, uno de los resultados de la desinformación. Entonces es instalar el temor, primero de todo el temor a todo, ¿verdad? El temor, recordemos durante la pandemia, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Uno llegó un momento, no sabía si vacunarse, si no vacunarse. Bueno, en fin, estaba temiendo todo. Hicieras una cosa o no la hicieras. Y bueno, y así va con todo lo demás, ¿verdad? Con este tema del Plan Nacional de Transformación Educativa, con palabras. Hoy día ya uno ya tiene miedo de usar cualquier palabra que comience con el prefijo trans, ¿verdad? Transportar y decir, Dios mío, ¿qué será? ¿Ya, verdad? No, en serio, es una cosa que llegamos a límites de lo absurdo, pero en serio, censura y autocensura. Entonces lo peor que se puede hacer para el bien común, para afianzar la democracia y para defender esto que todavía nos queda de república. Lo que pasa es de que nosotros que siempre en esta mesa abordamos lo que es la participación ciudadana, y hay mucha gente que tiene miedo para mostrar la cara, tiene miedo para referenciarse como activista de cosas que tienen que ver con el bienestar, y no porque puede ir en contra de lo que el gobierno actual está proclamando. Entonces, es cierto eso, la gente empieza a tener miedo de todo. No sabes quién está a tu lado. Es como la época de Stroessner, cuando vos no sabías quién era el piragüe que estaba a tu lado. Ahora el piragüe puede ser una palabra que usas en un tuit, ¿verdad? Y así, realmente porque se interpreta como cada quien quiere interpretar. En muchos casos en mala fe, en otros casos por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, por lo que se les metió en la cabeza. Y nada, o sea, todo el riesgo de que todas las conquistas de derechos que se han tenido a partir de luchas históricas, muchas de ellas muy crueles. Pensemos la lucha de las mujeres por acceder al voto, por acceder a la igualdad de salario, por acceder al horario laboral equiparable al del varón, etcétera. Bueno, todo eso se corre el riesgo de un gran retroceso, justamente porque ya todo lo que se llame derecho se identifica con ideología de género, que entre paréntesis no existe la tal ideología, sino que es un enfoque de género, ¿no? En el sentido que las mujeres hemos sido históricamente postergadas, y la conquista de los derechos nos fue una gentil concesión, como de todas. Nos fuimos minoría, no digo así, pero equiparable a las minorías que fueron privadas de sus derechos, ¿verdad? Como los afrodescendientes, etcétera, y muchos más. Entonces digo, el daño enorme que se está haciendo con esto, porque estamos incorporando ese temor de ser excluidos, de ser tipificados. Por eso decía, no solamente daño al bien público, sino también muchas personas fueron muy dañadas. Piensen nomás durante las campañas electorales todo lo que se ha dicho. Y yo no quiero tomarme el mérito total, digamos, de ese artículo, sí, lo escribí, pero para mí la fuente de referencia fue un trabajo que se llama Ruido, publicado recientemente por un grupo de un colectivo que es La Precisa. La Precisa son jóvenes que van chequeando las fuentes, etcétera, y son todos partes del surtidor, el Surti. Que le solemos tener acá con nosotros a la gente del Surti. Bueno, yo les recomiendo ese libro, porque ellos siguieron durante un mes prácticamente la última parte de la campaña electoral y los primeros 15 días post campaña, los discursos de odio. Y ahí fueron tipificando, y las estrategias que se siguen, las consignas que se lanzan, las personas más vulneradas por ese discurso de odio. En fin, uno cuando ve esa radiografía, o casi una autopsia, yo diría, en serio es doloroso, es muy doloroso. Yo les recomiendo
Seguir, porque es muy riguroso, está con datos, también hace eso de explicar los conceptos, etcétera, y una, digamos, y una forma de presentar y de escribir muy amigable, muy coloquial, son ellos, o sea, sí, muy de claros. muy fácil lectura. Sí. Realmente le vamos a invitar un poco a la gente del Surti para eso, pero lo que pasa es que es nomás muy fuerte, porque siempre hablamos entre los que estamos en diversos grupos ciudadanos de cómo se nos abren demasiadas causas que tienen que ver con el bienestar ciudadano. Un grupo estamos por un espacio verde, al rato por el arroyo, al rato porque se te ponen moles de cemento en que dejan a las casas como en un sándwich, después no que por el transporte, no que por las estaciones de servicio, los supermercados, o sea, causas hay miles y finalmente no tenés tiempo. Es un boomerang el que se te viene en contra. Si querés, estás un poquitito atento al gobierno de la ciudad y a lo que están haciendo con la ciudad, y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? Y la gente termina aturdida, esa es la palabra, termina aturdida, sin capacidad para reaccionar, porque es tanta la fuerza en contra que te viene, que por eso cuando sale un grupo con un objetivo determinado, creo que hay que apoyar cuando sale con un objetivo determinado. Y ahí yo quiero pasar un poquito a lo que es el bosquecito de San Vicente, porque hay que entender que el bosquecito de San Vicente, acá creo que los 4 que estamos en esta mesa somos cercanos, territorialmente hablando. Todos parece que estamos en San Vicente. Sí, yo sin darnos cuenta, nos juntamos en esta mesa todos. Vos estás también, ya es San Vicente, ¿verdad? Yo de San Vicente. ¿Dónde estás? Al ladito. Barrio Obrero, cruzando el Abogado, San Vicente. Lo que pasa es que Diego, por ejemplo, está ahí en la esquina del bosquecito de San Vicente y yo estoy del otro lado del bosquecito de San Vicente. Vos estás un poco más allá nomás. Yo estoy a 2 cuadras de Feliz Bogado y a 3 del bosquecito. Y bueno, yo estoy a 4 del bosquecito. ¿Qué pasa cuando... Contanos un poco desde tu óptica de miembro nato del bosquecito, o sea, de ese territorio, porque vos estás en el medio, entre San Vicente y Barrio Obrero. Vos estás exactamente al lado del bosquecito. Sí, esa es una zona de 4 mojones, digamos. Está San Vicente, Le Petit, Aranjuez, Barrio Obrero. Hay muchos barrios que convergen ahí que justamente tiene que ver con la presencia del arroyo Ferreira. Exacto. Que siempre los arroyos fueron, digamos, separadores geográficos, políticos, ¿verdad? Que es un gran problema, dicen los hidrólogos. Recuerdo a Papo Díaz Peña, decía siempre, él no podía entender cómo al tomar un arroyo como separador político, ninguno de los municipios que están a su lado se hacen cargo, entonces todos tiran la porquería ahí, ¿verdad? Entonces, no, eso es de ellos, no, esto es de nuestro. Entonces, es la zanja que hay que cubrir. Es la zanja, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, y esa es un poco la característica de ese lugar, hermoso lugar de que cuando mis padres cuentan había monos, había en la esquina de mi casa había avestruces, jabalíes, o sea, era un lugar de muchísima naturaleza, casi que eran estancias, casas muy grandes, con patios muy grandes, y hasta ahora uno ve en el Google Earth y puede ver unos manchones verdes, que es lo último que queda en esa zona, sí. Y el bosquecito es parte, pero también toda esa zona conserva árboles frondosos, antiquísimos, una zona muy, muy hermosa. Pero lamentablemente el desarrollo urbano de los últimos tiempos parece que pretende cementar todo, ¿no? Yo tengo una ironía un poco, les digo, bueno, nos quieren instalar el modelo de desarrollo de Miami, pero si quisiéramos ser Miami tenemos que traer el mar o conservar lo poco de naturaleza que nos queda, ¿verdad? Porque, o por lo menos empezar por la parte vial, ¿verdad? Claro, entonces da pena realmente cómo se está planificando la ciudad. Yo me reuní con la directora general de gestión ambiental, porque yo tengo otro conflicto en el barrio que con una constructora que barren cemento en la calle como si nada, 30, 40 camiones se suben sobre tu vereda. No hay forma de que la municipalidad haga algo dignamente, porque todo es una estructura para que cada quien
cobre su tajadita del mes o alguna otra cosa, ¿verdad? Y le pregunté a la directora general, por favor, díganos cuál es el plan de ordenamiento territorial para que nosotros digamos, bueno, acá va a ser zona industrial y bueno, yo vendo mi casa de la mejor manera que pueda, empiezo, pero por lo menos se transparenta cuál es el plan de desarrollo de la ciudad. Y la directora me dice, ay, no sé, decime vos. Yo no sabía si reírme, si llorar, si me estaba diciendo una ironía o si me estaba hablando en serio. Pero la manera en que se maneja la información es hablando de información y desinformación. O sea, la Municipalidad de Asunción es una de las peores instituciones en cuanto a información pública, porque también he hecho pedidos de información pública sobre los planes de desarrollo de estas empresas y ellos directamente no contestan, ¿verdad? El Ministerio, el MADES, por ejemplo, contesta, pero la municipalidad da lástima, da pena y es así que estamos asuncenos por subirnos y por arañarnos unos a otros, a rasguñar las paredes y hacer algo, porque o sea, el nivel de conflicto que se está viviendo en Asunción tiene que ver con esa falta de transparencia que viene en un día. Las estaciones de servicio es una vergüenza. Sobre Felipe Boado hay 8 estaciones de servicio. En un radio de 500 metros. Y lo hacen todo el mismo. Igual supermercados. Con el lenguaje narco lo hacen, en el sentido no me importa si enfrente hay un hospital, si enfrente está el hospital de policía y hay una embajada, no importa, yo hago lo que quiero. O sea, transgredo principios básicos de la precaución porque yo hago lo que quiero y voy a hacer lo que quiero. No me importa si se quemen hospitales, si se quemen escuelas. Mi negocio es mi negocio y es lo único que importa. Entonces, bueno, con esa misma lógica, yo en medio de estos conflictos ahí barriales me entero de que este bosquecito de San Vicente, que en algún lugar, siempre, es un terreno de la ANDE, ¿verdad? Sabemos, de la Caja de Jubilados hoy, pero fue de la ANDE. Y siempre hubo emprendimientos amigables. Había un parque que se llamaba Camboya, donde uno iba con estas pistolitas de pintura a jugarse ahí entre unos y otros, ¿verdad? Anteriormente, bueno, más recientemente hubo canchas de fútbol, antes de había un restaurante también ahí, ¿verdad? Unos quinchitos con pizzería, con lomitería, pero siempre muy amigable. Y se justamente por lo lindo del entorno era. En ese predio de 1 hectárea alrededor se mantuvieron 110 árboles maravillosos, algunos más viejos, algunos tan con cupí, qué sé yo, pero todos dicen, cuando le preguntan cualquier cosa con poda se arregla. O sea, la municipalidad ahora está usando de excusa de que los árboles están enfermos, entonces vamos a echar todo nomás, ¿verdad? Y las evaluaciones de impacto ambiental, las consultoras ambientales son otro gran nicho de corrupción lamentable, porque he visto aquí que estamos en el 6º supermercado más o menos sobre Felipe Boado, se está construyendo un Real frente al Gato Verde. Sí. El Super C ya se construyó y echó también ese predio sobre Japón y todo van sobre los árboles. Sí. Y ahora vimos la evaluación. En plena pandemia y en medio de una Semana Santa se echaron 200 árboles ahí. Y el estudio de impacto ambiental dice, no, esta vegetación está antropomorfizada, así que no tiene valor. Echen nomás 100 árboles. Pues, ni siquiera un trabajo de 3er grado en la escuela es digno de eso. Y estamos hablando de consultoras que cobran una millonada de plata para blanquear proyectos que nos están llevando a la debacle. Entonces, bueno, ahí estamos en el bosque de San Vicente, que dialogando un poco, dialogamos con la diputada Joana, dialogamos con la presidencia de la ANDE, con la misma empresa. No queremos partir de la intransigencia, pero yo le decía al presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE, este predio, entiendo que ustedes tienen un valor, necesitan generar recursos para sus jubilados, para sus pensionados, pero ustedes tienen que entender que este predio tiene un valor ecológico, además del valor económico, tiene un valor ecológico, tiene un valor geológico, porque es prácticamente un drenaje natural del arroyo Ferreira. Si uno cementa, eso puede ser un desastre. El barrio Aranjuez está al lado. Se inunda con cada lluvia. Ya se inunda, nos dice la gente de ahí que hay casas, ya las que están más abajo, que se inundan. Y si uno sigue cementando este barrio, esto se va a convertir en Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que cada lluvia es un desastre que arrastra autos, se inundan casas, vuelan propiedades. De hecho, que en el arroyo Ferreira, un poco más abajo, volaron 9 casas hace poco. He visto un video que estaba girando en un grupo, como mostraban que
cada vez que llueve, de hecho, hay ese problema en el arroyo Ferreira. Y eso hay que tomar conciencia de que ahí no es que cementando se va a evitar el problema, se va a ampliar enormemente el impacto pluvial. Ahí puede hacer desaparecer. Ahí hay 2 urbanizaciones grandes. Arquitecta, vos vas a entender perfectamente esto. Yo creo que en la municipalidad también tienen que entender. La urbanización Humaguaré está ahí al lado, ahí donde sale la avenida 21 proyectada, y Aranjuez. Y el agua que viene a borbotones con una fuerza tremenda, porque hay que poner un poquito más arriba la mirada. Cuando entubaron Pozo Favorito, desde allá, desde el Mercado 4, y ahí metieron una naciente grande. La gente se va a acordar que ahí en el Mercado 4 había un zanjón enorme, que era el arroyo Ferreira. Sí. Vos te vas a acordar de eso, está cerca de tu casa. Sí. Y resulta ser que entubaron, metieron una naciente del Mercado 4 y otra naciente muy importante de San Vicente. Ese entubado, que encima el arroyo, como es bajo, recolecta agua de todos lados del mercado, de la avenida Fernando La Mora, de todas las zonas aledañas, y viene el agua con una fuerza tal y sale a la calle Padre Casanelo. Hay que ir a mirar cómo está el puente de Padre Casanelo. Está todo movido, encima la gente empezó a construir sobre el puente, un desastre armaron, y eso sale, esa agua viene y sale sobre la avenida Félix Bogado, que dicho sea de paso, está todo construido con edificios de cemento. Pero entonces, ¿cuál es su desaguadero, su aliviadero natural que nos está diciendo acá Diego? Son los 12.000 metros cuadrados que están al natural, que hoy viene a ser la esponja, que es la que resume un poco ese sobrante de agua que hay, porque si no el arroyo se va con una fuerza brutal pasando Barrio Obrero, Roberto Le Petit, Santa Ana, hasta llegar al río. Y hoy que está tan de moda ir a pasear por la costanera sur, miren un poco, no sé si ya se fueron, el otro día yo me fui a mirar, el puente más grande es el del arroyo Ferreira. ¿Y por qué? Y porque el arroyo Ferreira es un arroyo caudalosísimo, que pasa 4 barrios, que es colectora de aguas de su alrededor y llega al río con mucha fuerza. Imagínense lo que va a suceder cuando se construya, o si se llega a construir, porque ahí yo tengo que felicitar a la gente del Bosque de San Vicente que se puso las pilas y está trabajando. Yo creo que ellos están mirando, porque ahí acaban de mandar un mensaje de que están mirando el programa, porque ese es un grupo que se organizó de los 2 barrios. Y acá uno de los líderes es don Diego Segovia. A mí lo que me llama un poco la atención es que todas estas cuestiones que en el caso de Diego, por ejemplo, que está habitando ya en ese barrio, obviamente se ve directamente involucrado, ¿verdad? Pero son cuestiones ya que desde hace muchísimo tiempo van haciendo y haciéndose en Asunción en general. Yo creo que el tema del estado de las calles en Paraguay es realmente a nivel Paraguay, no solamente en Asunción, pero estas cuestiones de edificios que se hacen nomás en cualquier lugar, o la falta de protección a los pulmones verdes que hay en Paraguay, como resultado van teniendo el tema del estado de nuestras calles también, ¿verdad? Es una de los puntos que terminan haciendo que nuestras calles estén como estén. Y eso es algo que tiene que verse ya desde cada municipalidad y entender un poco. Me imagino, en la municipalidad me imagino que algún arquitecto debe haber trabajando, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión que hablamos varias veces, Rosa, que hermoso sería que esté gente que entienda del tema y que maneje realmente el tema de calles, el tema de manejo de nuestras calles en Paraguay, porque es muy complicado ya manejar. A la profesora de todos los arquitectos, de gran parte de los arquitectos. Y ahí tenemos nosotros un problema, arquitecta. El impacto que puede tener lo que está diciendo Juan Jesús en el tráfico, las calles, porque la avenida 21 proyectada es hoy una calle
a la que va a ser, que es una vía de acceso a la Costanera Sur. Y sin embargo nosotros vemos que la avenida Félix Bogado es hoy una avenida súper utilizada en todo horario. Y se puede poner un hipermercado que va a tener camiones de entrada y salida. Supongo que van a proveer mercadería y la gente va a ir a comprar mercadería en vehículos grandes. El impacto vial que pueda tener sobre esa calle, sobre la avenida que de por sí ya está nomás luego colapsada. Bueno, pienso que ya describiste la situación. El tema, disculpen, el tema es, desde mi óptica, no es técnico, porque la técnica da respuestas. O sea, la técnica da respuestas. Yo recuerdo que una vez un cirujano, por razones familiares, dijo: ojalá todos los problemas de salud se resuelvan quirúrgicamente, porque la cirugía finalmente termina siendo lo más fácil de hacer. El problema es clínico, y yo digo acá, el problema es político. Ajá. O sea, en el caso que se decida, se tome la decisión política de desarrollar Asunción, los técnicos vamos a sobrar para apoyar ese proceso. Pero de nada sirven propuestas técnicas cuando el manejo político mira completamente a otro lado. Entonces ese choque, digamos, no existe. Lo que existe es una cuestión en paralelo. Entonces uno puede tener excelentes técnicos en la municipalidad, pero la influencia que esos técnicos pueden llegar a tener en la toma de decisiones, yo creo que es mínima. No se le escucha. No se les escucha. Pueden dictaminar, claro, y después a lo mejor parecer. Así mismo. Entonces, Asunción es una ciudad que, si vemos, no sé cuántos planes ya ha tenido, y prácticamente ninguno se ha llevado a la práctica, porque dice el plan maestro de franja costera. Pero lo que se hizo es en la avenida Costanera, no es el plan maestro de franja costera. Se hizo el componente vial. Ese plan era mucho más complejo, más abarcante, tenía distintos programas y se privilegió, digamos, la solución vial. Que dicho sea de paso, está bien, porque hoy día la Costanera es un lugar de inclusión social muy interesante. Realmente quien va allí ve todo tipo de personas, no solamente de Asunción, también del entorno metropolitano, de todas las edades, condiciones sociales, haciendo distintas actividades. Así que bienvenida de veras, y ojalá que la Costanera Sur también habilite esas posibilidades, tenga esas ofertas. Yo estuve recorriendo estos días en que se habilitó el paseo, ¿verdad? ¿Te fuiste a recorrer la Costanera Sur? Sí, me fui a recorrer. Realmente el río está muy poco presente, vamos a ser francos, se ve muy poco. Se ve muy poco, pero tramos muy pequeños, ¿verdad? Pero viste que es grandioso, ahí es alto, parece el río Paraguay. Sí, así mismo. Pero digamos, está muy poco presente, contrariamente a la Costanera Norte. Y yo diría que una de las acciones necesarias es hacer un plan paisajístico. De modo que el Cerro Lambaré, que es el que domina mucho más el Cerro Lambaré que el río, ¿verdad? El Cerro Lambaré está presente siempre. Bueno, que no se construya algo que vaya tapando el cerro. Ajá. Porque ya vamos a ver poco río, después nos tapan el cerro, y en serio esa Costanera va a perder esa cualidad paisajística que podría tener, así como tiene la Costanera Norte, que también necesita un plan paisajístico. Interesante, muy interesante, hablando de la necesidad de los técnicos. Bueno, pero realmente quiero, Diego, retomar un poco contigo con el problema que tenemos ahí en el bosque de San Vicente. Sí, bueno, como decía Juan Jesús, ¿verdad? Sí. Perdón. Miradas técnicas. Hace noviembre de 2022 la comuna de Capiatá le exigió a un supermercado destruir su cementado porque inundó toda una zona, todo un barrio ahí en Capiatá. ¿Qué va a suceder acá también? Parece que nosotros los asuncenos no tenemos esa capacidad de tropezar 10.000 veces con la misma piedra y seguimos fingiendo demencia, ¿verdad? Y la municipalidad sigue fingiendo demencia. ¿Pero por qué?
porque no hay tampoco un compromiso ciudadano, porque la gente del barrio, ahora nosotros gracias a esto nos conocimos, sabemos que Rosa era mi vecina, que Mabel nos conocemos hace años, pero no fuimos descubriendo quiénes éramos los vecinos y decimos, pero yo con mi vecino no hablo luego, y había sido que nos empezamos a hablar y a decir, bueno, pucha, ¿qué queremos para este? Y lastimosamente, bueno, el gobierno que está en nuestro país hace más de 70 años nunca promovió, más allá de sus propias seccionales, dicho sea de paso, que están ocupando espacios públicos en San Vicente. La seccional número 12 era una plaza que es de los Samaniegos, la seccional está ocupando esa plaza, así como muchísimas otras, ¿verdad? Entonces San Vicente es casualmente un barrio que no tiene plaza en este momento y tiene sus plazas ocupadas, ¿verdad? No tenemos plaza, pero pagamos un concepto que dice mantenimiento de plazas y parques. Toditos pagamos y son 2 barrios muy populosos. Totalmente, totalmente. Y bueno, pero claro, lastimosamente el Partido Colorado por fuera de su seccional no permitía la organización, ¿verdad? Porque creían que ya eran revoltosos, que ya eran esto. Bueno, tenemos que recuperar eso, porque una de las cosas hablando que hace la desinformación es la confrontación permanente. Es anti-familia, pro-familia, anti-derecho, odio, pro-vacuna, anti-vacuna. Y la realidad no es tan pro y anti. Tenemos que sentarnos a debatir otras cosas también. Tenemos que debatir nuestro territorio inmediato, nuestro futuro inmediato, que pasa por muchísimas otras cosas. Pasa también por tu postura en la vida, pero pasa porque la gente coma, pasa porque tengamos un parquecito, porque últimamente la solución a la inseguridad son las murallas y los linces, pero había sido que cuando la gente, ahí sobre 21 mismo, era un barrio bastante popular también, y todas las noches llena de gente, ahí el cable de 21 con gente jugando fútbol. Bueno, eso da seguridad a un barrio también, porque la gente se conoce, porque sabe quién pasa, quién no pasa, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que se nos está viniendo sobre el bosquecito de San Vicente también, porque como ya hubo unas tratativas entre los contratantes, se dejó abandonado y ahora entra cualquier persona, eso está oscuro, ya se hizo reclamos a la policía no va, ¿verdad? Pero bueno, son los desafíos que tenemos como la comunidad inmediata de ir recuperando y debatiendo sobre nuestro territorio. Y en algún momento las autoridades tendrán que entender que esa es la forma de hacer política, esa es la forma de hacer planificación urbanística, la participación de la gente, porque muchas veces se planifican grandes proyectos pero que no tienen ningún sustento social, entonces eso va directamente al muere. Entonces sabemos también que en el barrio, bueno, hay gente que dice que se construya un supermercado porque queremos que ese lugar pueda atraer inseguridad, qué sé yo, bueno, pero lo que no queremos nosotros es ese supermercado. Si de alguna forma hay que negociar o ceder. Hay una experiencia muy linda que se hizo al lado del arroyo Lambaré, que es un predio muy parecido a este que se tiene en San Vicente, donde en el borde del arroyo se hizo un parque, y el parque es un parque iluminado, un parque lleno de juegos para niños, la gente participa, y entonces la seguridad volvió a ese espacio y se puede gozar de lo que es el curso hídrico que está cruzando por ahí. Y es lo que yo les digo a la gente siempre: tiene que ser nuestra plaza. Qué gusto que va a dar ir a sentarte en el borde del arroyo que corre. Como el arroyo de la Guarania, la plaza de la Guarania. Bueno, pero ¿qué está sucediendo hoy con la juventud cuando no tiene esperanza, no tiene un norte, y vive en un departamento angustiado? Necesita un lugar de esparcimiento. No solamente los jóvenes, los niños, los adultos mayores. Tanta gente encerrada en sus casas. ¿Y dónde se van a ir para ir a un espacio público? La gente de San Vicente o de Barrio Obrero tiene que ir o a 21 Proyectadas, que vos estabas hablando ahí bajo el cable, o ir al otro lado de la ciudad a buscar algún parque, porque de este lado de la ciudad no hay. Este lado de la ciudad y en los barrios, estos 2 barrios bien populosos, no tienen esas plazas, esos espacios de esparcimiento. Imagínense si ahí, en vez de tener un cementado de un hipermercado mayorista, podemos tener un bosquecito natural
una plaza, un parque con asientos, el parque para los chicos, el lugar donde vos te podés ir, no sé, a tirar tu barquito cuando llueve, pero es formas de encontrarse, de reconocerse como vecino. ¿Y qué es lo único que falta ahí? Limpieza, alumbrado y alguno que otro elemento de convivencia pacífica entre los ciudadanos. Eso es organización y algo que por lo general terminan realizando los vecinos interesados en hacer eso en el lugar, pero que tranquilamente tendría que ser trabajos municipales, ¿verdad? Es en realidad de función municipal, pero ahí tenemos que chocar, tenemos que ser muy francos con este tema. Este es un terreno privado. Si bien la empresa que es propietaria de este terreno nos aclaró de que es una empresa social. Ellos mismos nos aclararon en la mesa en Cámara de Diputados cuando nos reunimos que es una empresa social, porque es de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ANDE. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa si los jubilados y pensionados de la ANDE, de la zona, también quieren usar su parquecito? Porque es una empresa social, ellos se deben a sus miembros, y si bien el presidente explica muy bien de que ellos necesitan los recursos para la pensión, para la jubilación de sus miembros, pero nuestra Constitución, que es muy sabia, previó todas esas situaciones. Está la situación cuando uno tiene un espacio privado y necesita, por causa de interés superior, que es el interés público, ¿verdad? Está la figura, es la expropiación. Y yo creo que este es un tema, este es un programa que le vamos a pasar un poco a los tomadores de decisión, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, para ver si toman el desafío y a ver si podemos conseguir que ese lugar se expropie. Tiene 12.000 metros cuadrados, ya es una plaza importante. ¿Cuánto tiene una plaza normalmente? 10.000. Sí. Una cuadra. Una manzana. Una manzana. Y esto tiene 12.000 metros cuadrados. Sería fantástico que se pueda expropiar. Entonces, la Caja de Jubilaciones obtiene el recurso genuino para sus jubilados, pero los dos barrios no pierden su espacio, su bosquecito y su espacio natural. Eso sería ideal. Yo creo que este programa, una vez que se alce que de hecho queda todo grabado, le vamos a pasar a los tomadores de decisión, Diego y Mabel. Creo que es demasiado importante que en este barrio tan populoso, porque mira que yo no sé cuántos habitantes tiene nuestro barrio. Y la verdad que no sé, pero podemos chequear. Sí. Pero sería fantástico que podamos tener una plaza. Sí, desde luego, San Vicente no tiene plaza salvo un espacio muy pequeño frente a unas instalaciones de los salesianos que se donó o donaron, no sé, tendrá unos 400 metros cuadrados, una cosa así, que es como un lote del espacio vacío. San Vicente hacia el otro lado. San Vicente hacia General Santos. Era la subseccional 4. Algo así. Que también era un espacio tomado y que cuando se le apretó en algún momento la administración municipal al Partido Colorado, ellos devolvieron la subseccional 4 y entonces ahí se tiene un espacio, sí, pero pequeñísimo, pero es pequeño. Y bueno, digamos que es lo único y se lo recuperó en la época de Samaniego justamente. En la época de cuando Samaniego. Él era intendente, recuerdo que lo inauguró, se llama Juan 23, una cosa así, la plaza, pero está allí metida encajonada, digamos, es una cuadra, y en medio de esa cuadra está este espacio vacío que podría haber sido de un lote urbano un poquito más, digamos, unos 30 y tantos metros de frente, pónganle unos 50, 60 de fondo. Claro, lo que pasa con este terreno que nos estaba explicando Diego, que es tan estratégico, porque ahí confluyen muchas cosas, confluyen en ese lote. Confluyen 4 barrios, confluyen, posiblemente es la zona más caudalosa del arroyo Ferreira.
antes de pasar la avenida Félix Bogado, y en la que resume un poco esas aguas sobrantes del arroyo también, antes de que pasen a inundar digamos, las casas que están al cruzar la avenida. Sí, pues eso es muy estratégico. Y aparte, hay que ver un poco también que la avenida 21 Proyectadas es una zona que, a medida que la Costanera Sur empieza a funcionar, la gente va a usar la avenida 21 Proyectadas, a más de los que ya usan la avenida Félix Bogado para entrar y salir de la ciudad constantemente. La avenida 21 Proyectada también es muy utilizada, y si además se va a utilizar para ingreso a la Costanera Sur y otra vez le ponemos los camiones, una de las cosas muy importantes que el otro día comentaron en la dirección de obras es que le derivaron el pedido, porque este pedido ya está en la municipalidad, ya está en la SEAM, o sea en el MADES, y también está en la municipalidad, y que ese proyecto lo derivaron ahora a la parte de coordinación vial. Ahí hay que ver un poco qué dice la coordinación claro, vial. Porque implica abrir una callecita también ahí, que de hecho figura en los mapas, pero que está cortada. Sería abrir una calle que da directamente a Félix Bogado y después ya va y se mete hacia San Vicente. No sé cómo se llama esta calle que está detrás. Pero sobre todo esa calle que está detrás, digamos, en la paralela a Félix Bogado, uno va y mira esa calle, está llena de unos cráteres de dimensiones. Reventones que tienen que ver con la fuerza del agua. Entonces, que quede claro a las autoridades esto: si no hay un proyecto integral de protección de las casas que están de ese lado, de cementado, de desagüe importante, deforestar eso es directamente atentar contra derechos básicos de ciudadanos que están viviendo en las inmediaciones. Porque ahí, cuando hablamos de deforestar un espacio como ese, no estamos hablando de echar 110 árboles nomás. Yo le escuchaba el otro día al concejal Alvarenga en una sesión que decía: no, esto no es así como están planteando los vecinos. Esto, acá hay 40 leucaenas y 60 árboles todos llenos de cupií. Es odioso cuando la gente que tiene un cargo y un micrófono miente a la gente, porque hay un chico del grupo hizo un conteo y ahí hay 17 leucaenas, 11, pero que son 11 leucaenas. 11 leucaenas, pero así, que son gruesas como mi dedo. O sea, y no están contabilizadas dentro de los 110 árboles que se van a echar. Entonces vos decís, no hay peor cosa que escucharle a un concejal que te está mintiendo. Desinformando. Esa es la desinformación y la generación de, le desinformamos y después le vamos a desayunar con que ya echamos todos los árboles. ¿Qué es lo que pasó en el Botánico también lo que pasó en el Botánico para el viaducto? O sea, el frente del Botánico, ¿se acuerdan cuando se talaron árboles que supuestamente serían repuestos o el doble? Ya no recuerdo cuál fue el trato con el MOPC, que entre paréntesis no se cumplió. Eso también se está reclamando. Claro, pero también hay que ver dónde es la mitigación. ¿Qué le llamo? La mitigación termina siendo en la costanera, poniendo unos plantines. Plantear otra vez, Rosa, nosotros creo que en programas anteriores dijimos o escuchábamos también de especialistas en el tema, ¿verdad?, de que si yo echo un árbol en la esquina de esta calle, no es lo mismo que me vaya a plantar un árbol de acá en un bosque que está en otro lugar, porque la mitigación no se realiza de esa manera. Que yo eche 10 árboles acá y plante 100 árboles en otro lugar, no va con el impacto. Eso más que mitigar es compensar de alguna manera, que es otra cosa, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece muy interesante todo lo que se estuvo tratando aquí sobre el bosque me parece muy interesante, y quiero resaltar esto, involucrar a los diputados de Asunción, porque hasta este momento políticamente los diputados, por lo menos de la capital, directamente no han trabajado por Asunción o para Asunción. Y hay 7 diputados. Ahora 7, cada vez tenemos menos, ¿verdad? Sí, teníamos la migración 11, también. Teníamos 11 cuando se hizo la primera elección con la descentralización política en diputados.
11 tenía Asunción, y ahora Central tiene 20 y Asunción tiene 7. Eso también está diciendo cuál es la política respecto a la ciudad. Yo creo que involucrar a los diputados de Asunción, exigirles que realmente sean representantes, lo son genuinamente, ¿verdad? Porque fueron electos, cumplan esa tarea. Es muy difícil pelear tantas causas, es lo que decía Rosa al comienzo, que para mí también es una táctica política, abrirte varios frentes. Entonces uno que hace se dispersa y perdés eficacia, y al final, como no se logran los resultados, directamente viene el desencanto y cada vez es menos la incidencia ciudadana. Entonces estamos fragmentadísimos. Yo con Rosa creo que tenemos 4 o 5 grupales diferentes, ¿verdad? Salvemos Asunción, SOS Asunción, Paremos Causa las Nacional. explosiones. Bueno, sí, una cosa, urbanistas de Asunción. Hay, bueno, montones, ¿verdad? Y realmente lo que hacemos es intercambiar información. Porque, y bueno, algunos sí son un poco más organizados, ¿verdad? Y están, sobre todo este SOS Asunción, creo que es, o Salvemos Asunción, ya no recuerdo cuál de los dos, que están defendiendo su derecho a conservar la vida barrial en su integridad. Que vinieron por acá 2 veces, claro, ya la gente este tipo de grupos lo que hacen es justamente decirle a las autoridades encargadas, mira, este es el problema que vos o no te interesa o no te diste cuenta que existía, acá tenés el problema que es tu deber solucionar y solucionar. Que en qué orden de prioridades entra en la carpeta de esa autoridad después es otra cuestión. Pero es derecho y es deber del ciudadano también seguir haciendo esas denuncias. Claro que sí, pero... ¿Sabes qué? Sí. Quiero comentar un poco, bueno, nos quedan 10 minutos del programa. El último día de mandato de Marito hizo un decreto reglamentario de la ley de deforestación 0, justamente para los bosques en área urbana. Y decía... Acá tengo el 9848, creo que es del 14 de agosto. Y es a partir de 10.000 metros cuadrados. Parece que nos leyó el pensamiento este señor. Porque rige, a partir del 14 de agosto, está rigiendo la prohibición de deforestar para estos terrenos de 10.000 metros cuadrados. Bueno, vos sos abogada y sabrás decirnos qué poder tiene un decreto respecto a una ley orgánica y a una constitución que consagra la autonomía municipal. Claro. O sea, ¿puede un decreto decirle a la municipalidad qué puede hacer o qué no puede hacer? Bueno, ahí tenemos que armar todo el andamiaje. Primero, por la ley por la pirámide de Kelsen, nosotros tenemos que ir a la Constitución. La Constitución, nosotros leemos el artículo 6, 7 y 8 que nos habla de la calidad de vida, de la calidad ambiental, de todo lo que tiene que ver con el bienestar desde la mirada ambiental, que es un alto componente en este bosquecito de San Vicente, que es todo un ecosistema. No son solamente 110 árboles, es todo un ecosistema ahí de agua, fauna, flora y barrios que dependen para respirar oxígeno puro de ese bosquecito. Entonces, vamos a la Constitución. Después de la Constitución tenemos la ley de deforestación 0 que estaba rigiendo para rural, pero me encantó cuando yo he visto este decreto, porque ya es para área urbana, deforestación 0 a partir de 10.000 metros cuadrados, y eso le cabe a este proyecto. Y pero es muy decir, no pueden, es una consulta. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el decreto y lo aplaudo, pero mi pregunta va por si no puede ser, no sé el término jurídico, impugnado ante el Poder Judicial porque viola la autonomía municipal, no, por ejemplo. En una inconstitucionalidad, decís vos. Sí. No, lo que pasa es que este es un reglamento que... La verdad que últimamente todo se ataca de inconstitucional. Sí, eso sí. Eso sí. Todo se ataca de inconstitucional. Creo que hay más de 10.000 expedientes durmiendo en la sala constitucional. Es un desastre. Para nosotros los abogados eso es un desastre. Pero
lo interesante del andamiaje estructural jurídico que se puede armar a partir de normas como estas es que la reglamentación te dice específicamente cuántos metros cuadrados, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque la ley está vigente, hace rato que está vigente, la Constitución está vigente desde el año 92, la ley está, la ley de recursos hídricos está vigente, sus decretos reglamentarios están vigentes, o sea, hay mucha estructura jurídica que se puede trabajar, bien trabajado en el MADES, por ejemplo. Tienen que atender esas leyes, tienen que atender las ordenanzas, tienen que atender lo que dice la Constitución, o sea, ellos no pueden pasar por alto, para eso se escribe. Y es interesante recuperar esa práctica de no pasar por alto este tipo de normas porque no le conviene al tendotá del negocio del momento. Entonces, yo rescato siempre lo que es la organización barrial, las organizaciones ciudadanas, porque son las que ponen un pare, vamos a revisar lo que está pasando, porque en individual no se tiene la fuerza, salvo que las autoridades sean muy conscientes. Y yo tengo que decir que en la municipalidad hay gente consciente, pero no se les escucha. Es lo que hablábamos. Entonces, del espacio que le dan a la gente técnica. Sí, pero yo conozco directores que son muy conscientes del problema que se está generando, pero no se les escucha. Entonces ahí es donde viene la fuerza ciudadana y empieza a cuestionar y empieza a plantear cosas para buscar la solución. No es ponernos mal palo en la rueda, acá hay un problema real. O es generar más cemento y más supermercados que no se necesitan, o es generar un espacio público verde que se necesita, que de hecho es un aliviadero de un arroyo muy caudaloso y que de hecho son barrios que necesitan ese espacio público. Y lo interesante de nuestra Constitución es que dio la fórmula para adquirir sin dañarle al privado. Hay un tema también, Rosa, que nos está debatiendo mucho, digamos, en ambientes académicos un poco más. Todos celebramos la construcción en general y el auge de la construcción en Asunción. La construcción es uno de los principios keynesianos de la reactivación económica allá de los años 30, ¿verdad? Entonces la construcción está teniendo un derrame importante de gente que trabaja, de depósitos que me tocan a mí, bueno, en el barrio, pero dicho sea de paso, pero no, se está construyendo sin una planificación y eso es terrible, se está construyendo sobre principios de especulación financiera y eso es un casino, o sea, eso es, yo pongo mi ficha acá, después te enchufo con el banco, después, y así vinieron las crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿verdad? Y toda esa maquinaria es la misma que viene a Paraguay a hacer este boom, porque coincide prácticamente, el boom de la construcción en Paraguay empieza con la costanera que la hace Lugo, Efraín Alegre, ¿verdad? Que la destraba, porque ese era un proyecto antiquísimo, sí. ¿Verdad? Y a partir de ahí, y vino el World Trade Center, eso genera un movimiento feroz. Pero a esta maquinaria hay que decirle, te vas a ir hasta acá, te vas a ir hacia allá, porque vemos rutas ampliadas, vemos un montón de cosas. Todo está muy bien, pero la planificación y los planes que nos hablaba Mabel... Y también es una maquinaria que se tiene que mantener en movimiento. Entonces te van a empezar a construir cualquier cosa donde no querés. ¿Y por qué? Porque tienen que seguir moviéndose ese mercado de la especulación, del lavado, del tráfico y otras cosas que ya no nos dan el tiempo para abordar hoy. Pero es algo que tenemos que tomarlo en serio. Tomando lo que vos decís, Diego, ese supermercado puede buscar un lugar. ¿Quiere montar un nuevo supermercado? Puede buscar un lugar que necesite un supermercado y un lugar donde sea más accesible el ingreso para sus vehículos grandes. Claro, es un hipermercado mayorista, o sea, esto va a tener un impacto en el barrio, un impacto vial, un impacto de la contaminación con smog, de las vibraciones, del paso de los camiones, que es un emprendimiento grande en una zona hiperpoblada. Entonces, las autoridades tienen una responsabilidad demasiado grande de velar por mitigación real si es que es inevitable, que sus arbolitos en la costanera que se los lleven a su abuela a plantar, porque a nosotros no nos sirven para absolutamente nada y nosotros somos los afectados y nosotros somos los que tenemos que decidir en buenas condiciones qué es lo que queremos. Tenemos el derecho de hacerlo.
Esto que describiste respecto a la forma de construir tiene un nombre, es extractivismo urbano. O sea, se construye edificio como se planta soja. Es el mismo criterio, es el mismo concepto. O sea, sacarle valor al suelo. En un caso es su capacidad productiva, ¿verdad? Sus nutrientes, etcétera, y en el otro caso es el valor. Mabel, El extractivismo es aprovecha tu micrófono para decirle unas palabras a la gente. Nos falta 1 minuto para cerrar el programa. Bueno, agradecer el espacio desde luego y bregar porque siga habiendo este tipo de espacios, ponerme a disposición y mucha fuerza para que recuperemos, o sea, para que mantengamos ese bosque y lo salvemos de usos que no son los deseables para la ciudad y para sus ciudadanos. Muchas gracias. Mabel, gracias por el tiempo y por toda la información. Diego. Yo digo siempre, le dije a un arbolista, no sé cómo es lo que se dice, ¿verdad? Le dije, acá hay 3.000 años de vida de árboles, y más uno que tiene 100, más otro que tiene 50, ha sacado un promedio. Y esa es eso, de destruirse eso, lo que tarda en regenerarse esa naturaleza. Entonces está en nuestras manos decir y demostrar el respeto que tenemos hacia lo que nos queda aún de posible bienestar en esta ciudad. Gracias, Diego, por tu tiempo y por todo el empeño que estás poniendo en salvar este bosquecito. A la gente que nos está viendo, quiero decirles que les felicito con la organización que estamos teniendo en este punto del bosquecito de San Vicente, y el empeño que está poniendo esa gente joven que se va, que limpia, que cuenta cuántas hormiguitas hay ahí, porque todo suma. Gracias por el empeño que están poniendo. Juan Jesús, nos vamos y volvemos el próximo martes. Gracias, Rosa.